Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar algo que ha explotado en redes sociales, que ha dejado a muchos fans con la piel de gallina y a otros, bueno, un poquito desconcertados. Estamos hablando de esa explosiva revelación de Demet Özdemir en una entrevista para Vogue, donde al parecer, lo ha contado todo sobre Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Esa bomba de información que todos esperábamos, ese momento en que la verdad sale a la luz, y hoy vamos a analizar cada detalle, cada palabra, y a tratar de entender qué significa esto para la pareja más comentada del momento. Así que si les gusta estar al día con los secretos mejor guardados de Hollywood y del mundo de las celebridades, este es su canal. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Ser parte de nuestra comunidad es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido exclusivo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La revista Vogue, conocida por ser una plataforma donde las estrellas comparten sus pensamientos más íntimos y sus verdades más profundas, ha sido el escenario de las declaraciones de Demet Özdemir que han puesto el mundo del espectáculo patas arriba. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿recuerdan? La pareja que nos robó el corazón con su química en Erkencikus y que luego, bueno, se convirtió en el centro de innumerables rumores y especulaciones. Después de que su relación se hiciera pública y posteriormente tras su ruptura, el silencio ha sido el protagonista. Pero oh sorpresa, Vogue consigue que Demet rompa ese silencio de una manera que nadie esperaba. No se trata de un simple comentario, ni de una evasiva. Se habla de revelar todo y eso, mis amigos, es una frase que pesa toneladas en el universo de las celebridades. La expectación era palpable. Durante meses, los fans han estado sedientos de respuestas. ¿Qué ocurrió realmente entre Demet y Can? ¿Fue la presión de la fama la que acabó con su romance? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Simplemente sus caminos se separaron? Las teorías se multiplicaban en cada foro de fans, en cada rincón de las redes sociales. Y ahora, con esta entrevista para una publicación de la talla de Vogue, no estamos ante un simple chisme o un rumor más. Estamos ante la versión oficial, o al menos una versión muy esperada y autorizada, de una de las protagonistas. ¿Qué es lo que se supone que Demet ha revelado? Aquí es donde la intriga se intensifica. Las primeras informaciones que llegaron a nuestros oídos hablaban de que Demet se había abierto sobre la presión mediática, sobre cómo la relación con Can Yaman fue un torbellino, y sobre las expectativas que el público tenía sobre ellos. Imaginen estar bajo la lupa de millones de personas, cada paso, cada gesto, cada palabra analizada y criticada. Eso, sin duda, debe ser agotador. Y si a eso le sumamos la intensidad de una relación que nació bajo los flashes y el escrutinio público, pues el cóctel es explosivo. Demet, al parecer, ha dado detalles sobre cómo manejaron esa presión, sobre los momentos difíciles que vivieron como pareja, y quizás, solo quizás, sobre las razones reales que llevaron a su separación. Y cuando digo razones reales, me refiero a esas cosas que nunca nos contaron, las que se quedaron en el tintero, las que solo ellos dos conocen. La magnitud de esta revelación es precisamente lo que la hace tan fascinante. No es solo un vistazo a una relación pasada, es una ventana a la experiencia de una joven actriz en la cima de su carrera, lidiando con la complejidad de ser una figura pública. La fama, como sabemos, es una espada de doble filo. Ofrece oportunidades increíbles, pero también exige un sacrificio considerable en términos de privacidad y tranquilidad. Demet, al compartir su perspectiva, nos permite comprender mejor los sacrificios y las luchas que a menudo pasan desapercibidos tras la fachada glamorosa de Hollywood y la industria del entretenimiento. Lo fascinante de estas entrevistas es ver cómo las estrellas eligen compartir su historia. Demet, siendo una actriz tan querida y admirada, tiene una plataforma increíble para contar su verdad. Y hacerlo en Vogue, una revista de moda y estilo de vida de renombre mundial, le da un peso y una credibilidad aún mayores. No es un simple rumor de pasillo, es una declaración oficial, en un medio que todos respetan. Esto significa que lo que diga Demet, tiene que ser tomado muy en serio. Vogue no publica cualquier cosa, es una publicación que se caracteriza por su profundidad y exclusividad.
Por lo tanto, se espera que las declaraciones de Demet no sean superficiales, sino que ofrezcan una visión matizada y honesta de su experiencia. Se rumorea que Demet ha hablado de la intensidad de la relación con Can Yaman. Y cuando decimos intensidad, podemos interpretarlo de muchas maneras. ¿Fue una pasión arrolladora, un amor a primera vista que los consumió? ¿O fue una relación marcada por los altibajos, por las diferencias irreconciliables? Los fans de Erkenciskus recuerdan la química innegable en pantalla, esa chispa que hizo que la serie fuera un éxito global. Y para muchos era natural que esa química traspasara la pantalla. Pero en la vida real, las cosas son mucho más complejas, ¿verdad? La vida real rara vez es tan predecible como una telenovela. La presión de mantener esa misma química y ese mismo romance fuera de los sets de filmación puede ser abrumadora. Quizás Demet ha explicado cómo esa intensidad inicial, tan atractiva para el público, se convirtió en un desafío en su día a día. Una de las cosas que más se espera de estas revelaciones es si Demet va a aclarar los malentendidos. En el mundo de las redes sociales, los rumores vuelan, y a menudo, la verdad se distorsiona. Es posible que Demet haya querido poner las cartas sobre la mesa y contar su versión de los hechos, desmintiendo algunas de las historias que se han contado y confirmando otras. Imaginen la cantidad de especulaciones que han rodeado a su relación y su ruptura. Desde infidelidades hasta diferencias de personalidad, pasando por problemas familiares, lo hemos oído todo. Y ahora, con esta entrevista en Vogue, podríamos tener la oportunidad de saber qué hay de cierto en todo eso. Esta es la oportunidad de que Demet tome el control de su narrativa y ofrezca a sus seguidores una perspectiva auténtica. Además de hablar de la relación en sí, es muy probable que Demet haya compartido cómo afectó esta relación a su carrera y a su vida personal. Ser una figura pública y más aún, una figura pública en una relación tan mediática tiene sus consecuencias. La constante exposición, la falta de privacidad, las críticas destructivas, todo eso puede ser muy difícil de sobrellevar. Demet, como mujer fuerte e independiente que es, seguramente habrá reflexionado sobre cómo vivió esta etapa y qué aprendió de ella. Su carrera como actriz es un elemento fundamental de su vida, y es natural que se pregunte cómo las experiencias personales, especialmente las amorosas, pueden influir en su trayectoria profesional. ¿La fama de su relación eclipsó su talento? ¿Se sintió presionada a mantener una imagen pública determinada? Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos. Cuando hablamos de revelar todo, debemos recordar que también hay aspectos de la vida privada que las celebridades prefieren mantener para sí mismas. Es probable que Demet haya compartido detalles significativos, pero no necesariamente ha expuesto cada centímetro de su intimidad. Se trata de encontrar un equilibrio entre compartir su experiencia y proteger su espacio personal. Las entrevistas en publicaciones de prestigio como Vogue a menudo buscan una honestidad genuina, pero también respetan la privacidad de las personas. Demet probablemente ha compartido lo que considera relevante para su historia y para el público, sin cruzar líneas que la harían sentir incómoda o expuesta en exceso. La entrevista de Demet en Vogue también podría ser una forma de cerrar un capítulo. Muchas veces las celebridades deciden hablar sobre una relación pasada para poder seguir adelante, liberándose de las ataduras del pasado y enfocándose en su futuro. Si este es el caso, entonces esta entrevista podría ser un paso importante para Demet en su camino personal y profesional. Es una manera de procesar la experiencia, de aprender de ella y de avanzar con una mayor claridad y fortaleza. Al compartir su verdad, Demet puede liberarse de cualquier resentimiento o confusión residual, permitiéndole concentrarse en sus próximos proyectos y en su bienestar. Ahora pensemos en el impacto que esto puede tener. Para los fans de Demet, esta entrevista es un regalo. Es la oportunidad de conocerla mejor, de entenderla más profundamente, de verla como una persona real con sus propias experiencias y emociones. Para los fans de Can Yaman, puede ser un poco más complicado. Dependiendo de lo que Demet haya dicho, podría generar simpatía hacia ella, o quizás, preguntas sobre la versión de Can. En cualquier caso, la dinámica entre los fans de ambos se verá afectada. Los seguidores de la pareja, que aún guardan la esperanza de una reconciliación o que simplemente anhelan entender que salió mal, tendrán ahora una pieza clave del rompecabezas. Y algo muy importante a considerar, ¿cómo reaccionará Can Yaman a estas declaraciones? Aunque no se espere una respuesta inmediata, es seguro que él también estará al tanto de lo que Demet ha dicho.
Las entrevistas de este calibre suelen generar un eco considerable en el mundo del espectáculo. Podría optar por el silencio o quizás, en algún momento, ofrecer su propia perspectiva. La reacción on the can será un factor interesante a observar en los próximos días y semanas. Lo que sí es seguro es que esta entrevista de The Method Demir en Vogue no dejará indiferente a nadie. Ha abierto una puerta que muchos estábamos deseando ver abierta. Nos ha dado la oportunidad de adentrarnos en la vida de una de las actrices más carismáticas y talentosas de Turquía, y de entender un poco más sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. No es solo una entrevista sobre un romance, es una reflexión sobre la vida bajo los focos, sobre la resiliencia y sobre la búsqueda de la autenticidad. Les recomiendo muchísimo que busquen la entrevista completa. Leer sus propias palabras es la mejor manera de captar la sutileza de sus emociones y el verdadero significado de sus declaraciones. A veces los resúmenes y las interpretaciones pueden perderse en la traducción o en la forma en que se filtran las noticias. La entrevista original en Vogue, con su lenguaje y su contexto, es donde reside la esencia de lo que Demet ha querido comunicar. En resumen, mis queridos amigos, la revelación de Demet Özdemir en Vogue sobre Can Yaman ha sido un evento de gran magnitud. Ha puesto fin a un periodo de silencio, ha prometido arrojar luz sobre una relación que cautivó a millones, y ha abierto un debate fascinante sobre la vida privada de las celebridades, la presión mediática y las complejidades del amor. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas declaraciones, el impacto que pueden tener en sus carreras y en sus fans, y la importancia de escuchar la historia de Demet directamente de sus labios. Ha sido un viaje intrigante a través de las emociones y las realidades del mundo del espectáculo, y estoy segura de que seguiremos hablando de esto durante mucho tiempo. Así que hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la decisión de Demet de hablar? ¿Qué esperan de estas revelaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Cada me gusta nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Somos una comunidad y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.